Bienvenidos, episodio número 10 de Marketing por las Ramas. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Sesgos cognitivos. En el episodio 9 habíamos hablado mucho de cómo comunicar a través de las funciones emocionales para evocar al cerebro más primitivo, que era el que nos hacía reaccionar. El que nos hacía tomar decisiones instantáneas. Pero tenemos que tener cuidado cuando comunicamos, porque aparecen los sesgos cognitivos. ¿Qué son estos sesgos? Son atajos mentales, es decir, el cerebro, para no trabajar de más, lo que hace es unir ciertas cosas con otras, que hay veces que ese camino es el correcto y otras veces no. Son errores sistemáticos. Entonces, tenemos que saber cómo se conectan ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos, de conclusiones que saca el cerebro por sí mismo, para aprovecharlos en nuestro beneficio, en el beneficio del marketing. Siempre hablando desde un punto de vista legal y blanco, nada de andar vendiendo casinos online, pero sí cuando nosotros entendemos cuáles son los rasgos o las conductas que tiene nuestro consumidor, podemos influir, digamos, potenciar, utilizar esa información a nuestro favor. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, como dijiste recién, hay que tener mucho cuidado de no prometer o no hablar de algo o no involucrar todo esto que estamos hablando para vender algo que no está bueno, ¿no? Pero bueno, pasa mucho. Entonces, resumiendo, los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en la forma en que procesamos la información, evaluamos la realidad, tomamos decisiones o recordamos hechos. Pero en el mundo moderno estos sesgos suelen generar distorsiones del pensamiento. Esto que charlábamos también antes de cómo llevarlo, para que lo entiendan, este ejemplo, cuando vos asociás una cosa con la otra, o sea, que para vos esto significa esto, ¿no? Decimos, no sé, el color celeste evoca a limpieza, el verde lo usan mucho las dietéticas, bueno, no sé, y así podría, el violeta con el yoga, no sé, hay como una unión. Esos son sesgos de vincular una cosa con la otra. Hay un montón de sesgos, hoy vamos a repasar los principales, los que por ahí nos pueden aportar como herramienta en la comunicación. Y el primero del que vamos a hablar es el sesgo de confirmación. Solo prestamos atención a la información que confirma nuestras creencias. Esto Mark Zuckerberg y todos los creadores de algoritmos de redes sociales lo usan a recontra favor de ellos. Cuando vos te gusta una cosa, sobre todo en la ideología política, seguís a un cierto político, después todos los mensajes que te van a aparecer es en línea con eso y en contra del que está a la vereda enfrente. Sí, te parece que toda la información que te llega es la verdadera, ¿no? Porque te llega solo esa información. Claro. Pero eso tiene que ver con esto de que, como dice Lu, este tipo de plataformas la utilizan a nuestro favor. TikTok, incluso Instagram, las personas Facebook. que creen en los ovnis les llega solo sobre experiencias sobrenaturales. Las personas terraplanistas solo sobre la Tierra plana. Entonces un poco eso se vuelve como mentiroso para mí, entre comillas, digamos, utilizamos esa palabra, pero porque empezás a pensar, como dije recién, que es la verdad, ¿no? Esa es la verdad absoluta para vos. Y está todo el mundo pensando lo mismo, diciendo lo mismo. Eso es un peligro para la sociedad. Porque vos te vas a vincular con las personas que piensan como vos, vas a estar en los círculos y perdemos un poco esa riqueza de la búsqueda de la novedad que hablábamos en el capítulo 9, de nuevas experiencias, sentarte con una persona que no piensa igual que vos y someterte a no estar todo el tiempo tratando de retrucarle, sino escuchar y entender por qué llega ese razonamiento. El segundo, el sesgo de disponibilidad. Sobrevaloramos la información que recordamos más fácilmente, porque es reciente, impactante y emocional. Por ejemplo, después de ver muchas noticias de robo, crees que es más probable que te pase a vos, que te roben a vos, que a cualquier otro, ¿no? Sí, el sesgo de disponibilidad también tiene que ver con cuando estás discutiendo con alguien, pasa un montón. Estoy discutiendo con una persona y le digo, porque vos siempre no sé qué. ¿Cuándo? Y lo único que me acuerdo es lo último que pasó. Sí. Es muy difícil volver para atrás y 2 días después decís, sí.
Ahora me acuerdo, tendré que anotarlo. Vamos. Entonces siempre nos vamos a acordar de lo último que nos pasó y nos va a costar como volver a situaciones pasadas, experiencias pasadas y traerlas. Nos parece como exagerado por ahí, porque estamos diciendo, no, porque siempre, como dice Lu, es como exagerado, ¿no? Fue una vez cada... Bueno, hay que tener mucho cuidado también con eso. El tercero, efecto halo, un rasgo positivo de una persona, como la belleza o la simpatía, nos lleva a suponer que también tiene otras cualidades positivas. Por ejemplo, si alguien es atractivo, asumimos que también es inteligente, confiable. Bueno, esto también lo usa la publicidad, las cremas, todo. Y la comunicación política. Cuando un político decide ser candidato, lo ponen en una peluquería por 48 horas y lo hacen lindo y todos lindos. Bien. Porque una persona que se ve bien y que parece buena y que todo es feliz, también va a ser bueno en otros como diría Sofía Rodríguez, una de las chicas que trabaja con nosotros, como te ven, te tratan. Diría la señora, mis hijas dicen, bueno, mal te maltratan. Es un poco de esto es lo que habla, ¿no? Que por ahí cuando vos ves una comunicación con una persona súper atractiva, le crees mucho más que... Bueno, los gimnasios también lo hacen mucho, creo. Vos asociás que como tiene ese cuerpo, ese lugar o eso que está tratando de vender es bueno, ¿no? No sé, unas proteínas podrían ser. Sí, o los vendedores, por ejemplo, los vendedores son siempre personas atractivas. Sí. Porque vos, la primera impresión es la que cuenta, no lo ves y sacás conclusiones a partir de eso. Eso es un sesgo. Cuando vos, la primera impresión es la que cuenta, es un sesgo cognitivo. Bueno, cuarto. El sesgo de anclaje. Tomamos decisiones influenciados por la primera información que recibimos, el ancla. Ejemplo, si ves que un abrigo que costaba 1.000 y ahora está 500, te parece barato, aunque quizás no lo sea. Porque ese 1.000 fue la primera información, entonces vos siempre vas a hacer referencia a ese 1.000. Para arriba. Aunque ya el 1.000 estaba inflado. No, o te pasa que cuando entras a Mercado Libre y ves el mismo producto, la misma marca, toda la misma foto, todo, y en uno lo ves a 60 y en otro lo ves a 20, decís, no, pará. O sea, el de 20 debe ser trucho. Para mí hay que comprar el de 60 porque el de 20 es trucho. No me digan que no les pasa. Entras al mundo Mercado Libre y te volvés loca, porque decís, pero ¿cómo? Es el mismo producto. Bueno, este sesgo se usa para eso, para levantando el precio del producto, lo que haces es generar más confianza, ¿no? Entonces, probablemente se decían más por el más caro que por el más barato. Sesgo de confirmación negativa es lo mismo que el sesgo de confirmación, pero al revés. Cuando vos querés algo, o sea, cuando vos crees en algo negativo, en que va a pasar un tsunami, vos todo el tiempo vas a buscar pruebas que confirmen eso. Uh-huh. Sexto, efecto de Dunning-Kruger. Las personas con baja habilidad tienden a sobreestimar sus capacidades. Las personas más competentes suelen subestimarse. Ejemplo, alguien que apenas sabe de un tema, pero habla con gran seguridad. Bueno, acá para esto usamos, búsquenlo, googleenlo, esta curva de Dunning-Kruger, que lo que dice es que, a ver si lo explicamos bien. ¿Te animás a explicarlo? Sí. Que está muy buena. La curva de aprendizaje es aprendizaje en el eje Y y tiempo en el eje X. Vos cuando arrancás, primero no sabes nada y después vas subiendo el aprendizaje y todo color de rosa. Hasta que llegas a un pico que es la confianza ingenua que vos decís, listo, me la sé toda, pero te falta un montón. Esa es la persona con baja habilidad, pero cree que sabe mucho. Después hay una baja porque te desestimulás, porque ya pasó mucho tiempo, porque abandonaste el curso unos días, entonces baja un poco esa estimulación. Y ahí, claro, tenés un realismo desalentador cuando te empezás a dar cuenta que lo que te falta es un montón. Vos llegaste a ese primer pico y cuando te das cuenta que tenés otro pico más alto, como le pasó a lo de Viven, que cada vez que llegaban a un pico y ya listo terminó, había otro más alto, eso te desalienta un montón, entonces caes te desestimulás. Y después empiezas a escalar otra vez la montañita más alta para llegar a un conocimiento mucho más alto y llegas a la maestría.
Eso habla mucho del sesgo del efecto de Dunning-Kruger. En el primer pico, o llegando al primer pico, vos te las crees todas, porque de repente tienes una curva súper rápida de aprendizaje, aprendiste un montón, sabes un montón, y de repente después solo sé que no sé nada. Ahí sos más feliz. Y después, si bien el que sabe, el que está acá y el que bajó y volvió a subir, sabe mucho más, siente que sabe menos, que no es que siente que sabe menos, sino la sensación que tiene es que le falta muchísimo más para entender todo el concepto porque entero. Porque entiende lo que no sabe. El otro sabe un poco más y... El primer pico sabe menos, pero no sabe que sabe menos. No sabe. El otro tiene el desarrollo de la habilidad que hace que sepa que le falta muchísimo. Lo bueno es no abandonar esa curva y seguir siempre creciendo. Cuando haces un curso es un clásico. Sí. Séptimo, sesgo de proyección. Asumimos que los demás piensan, sienten o actúan como nosotros. Ejemplo, si eres honesto, todo el mundo cree que es honesto. Debo decir que es lo que me pasa. Y a mí me pasa mucho con... yo soy la persona, siempre lo digo, la persona que la agencia vende. Y me pasaba muchísimo al principio que yo armaba un presupuesto y lo pasaba. Y yo asumía que la persona sabía qué era una producción audiovisual, qué era una edición de video, qué era redes sociales, cómo se diferenciaban. Como la persona venía a pedirme un servicio, yo entendía que la persona entendía, pero en realidad no sabía. O sea, por lo menos no sabía los términos. Entonces, cambié todo mi ejercicio de explicar. Claro, entonces yo primero me siento, lo escucho, y después le explico qué es cada cosa y después recién le mando el presupuesto. También entendiendo que sepa qué esperar, ¿no? Sí, y cuanto más sepa de marketing, más seguro va a contratar el servicio. Recién, ejemplo claro que les voy a dar acá, que nos acaba de pasar, hicimos un video y ella me dice, vamos a hacer un video, sí, yo la sigo a todos lados. Cuando me dice, hay que hacer esto, bueno. Listo, hicimos un video, y la verdad que me dice, va a ser como este, bla, listo, perfecto, lo hacemos, lo filmamos, lo edité, imagínate, a ese punto. Y cuando voy a subir el copy, cuando va a hacer Sole todo de subir la historia y demás, le digo, bueno, ¿y qué le vamos a poner? No, bueno, las cookies, digo, o sea, estábamos hablando de cookies, y yo pensé que hablábamos de las cookies con las que hicimos el video, que de hecho de paso son las mejores, las de Amico, y ella estaba hablando de las cookies de internet. O sea, estábamos hablando de un servicio de la empresa que tiene que ver con la parte de web, y ella lo dio por sentado que yo iba a entender que ella estaba hablando de eso. Y le digo, o sea, si yo, que trabajo con vos, no lo di en ningún momento me di por aludida, menos lo va a hacer alguien que está del otro lado al que le queremos vender el servicio, ¿no? Sobre todo, ahora que pienso, tenemos tanta oferta, porque nosotros este video hace una semana que estamos haciendo, hablamos, la persona daba la cookie, lo editamos, lo filmamos 3 veces, y le damos la importancia. Una persona que hace tiki. Cero importancia. Cero, entonces vos no lee 1000 escalones para atrás, y tenemos que ser más... no asumir que las personas saben lo que nosotros sabemos. Y pasa mucho en la comunicación. Nosotros hace unos meses, hablemos de marketing, porque estamos hablando, por ejemplo, después de las pérdidas. Tomamos un cliente, una clienta amorosa, la verdad, que divina, con un contenido que ella mostraba lo que hacía. Y lo mostraba. Y un día le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros sabemos lo que vos haces, porque tuvimos una entrevista, yo te conozco personalmente, sé lo que haces, pero la gente no sabe. Vos mostrás un montón de cosas y no sabe qué parte de lo que estás mostrando es lo que vos haces. Porque no haces un video explicando, yo soy Pirula, hago esto. Entonces vamos a ese sesgo de ella pensaba que la persona entendía. Porque incluso como llega a un círculo muy chiquito de gente que la conocía, en un pueblo chiquitito, todos sabían. Pero si ella se quiere ampliar, tiene que ir a ese sesgo y decir, no, bueno, no todo el mundo sabe lo que yo sé, no todo el mundo sabe lo que yo hago, y no todo el mundo entiende mi servicio. Totalmente. Bueno. Vamos al sesgo de negatividad.
le damos más peso a lo negativo que a lo positivo. Ejemplo, puedo recibir 10 elogios de ay, qué linda que estás, pero viene una y me dice, no sé, algo que no está bueno de mí. Parece más grande de lo que sos. Tremendo, tremendo. Y antes tuviste 10 comentarios, ay, qué linda tenés la piel. Y después te vieron, ay, pensé que tenías más años. Vos te vas a quedar con el 1 y no con el... Sí, esta semana tuvimos no sé cuándo van a ver este video porque estamos grabando mucho. Tuvimos una discusión con un cliente, un intercambio bastante con la energía un poco arriba. Y pasó el día, llego al gimnasio y estaba levantando pesas. Y el profesor me dice, ¿cómo estás hoy? Yo la verdad tuve un día de mierda. Y después empecé a pensar, no, pero esto lo hice bien. Y esto, había cerrado tratos, había tenido buena relación con buenas reuniones con el equipo. Y solo eso me había llevado a pensar que el resto había estado empañado por eso, ¿no? Bueno, el siguiente, el 9, ya vamos con el 9. La aversión a la pérdida. Sufrimos más por perder algo que por no ganar lo mismo. Bueno, este es más complicado de explicar. Francina lo explicó bien. Esto se refiere a, porque esto lo trabajamos en la semana con las chicas. Para los que en la verdad nos escuchan, nosotros todos los martes tenemos reunión de equipo que es específicamente de crecimiento, de conocimiento, de brainstorming, de coaching creativo, de un montón de cosas donde tratamos de siempre todas las semanas aprender algo. Se trabaja el equipo. Y hablamos mucho de la versión a la pérdida y le pedimos muchos ejemplos al chat. Y el ejemplo que daba, que yo me sentí muy identificada, es cuando vos estás suscripto a un servicio, por ejemplo, no sé, yo en mi caso tengo una aplicación de yoga mensual. Y cada vez que pasa una semana que no hago, digo, che, la doy de baja, pues la verdad que estoy pagando un montón. Mejor no, porque yo voy a volver. Como uno no quiere perder esa suscripción. Porque ya la viene pagando, ¿no? Por más que la pérdida sea más grande que la ganancia. Y sí, es los que más utilizan esto claramente son los que tienen suscripciones. Sí, que te dan 7 días de suscripción y puedes decir, bueno, sigo un par de meses más y pruebo. 7 días gratis, el primer mes gratis, todo eso, no. Hace referencia a este sesgo. El 10º, efecto de arrastre. Tendemos a pensar o a actuar como la mayoría. Ejemplo, creer que algo es cierto solo porque muchos lo comparten o lo apoyan. Este es muy parecido al de... Sí, al sesgo de confirmación. Esto hace mucha referencia a las fake news, cuando hay una noticia que se hace viral y todo el mundo la comparte y nadie sabe si es real, pero porque ese es un efecto de arrastre. Incluso hace un par de meses hubo una noticia, la verdad que muy importante, cuando ganó Trump en Estados Unidos, en Twitter X, las fake news se disuelven, cuando aparece una, se disuelven a través de robots. Y confían en que la gente, cuando sabe que es una fake news, no la va a reproducir. No en Meta, hace unos años, 4 o 5 años, cuando empezaron a surgir todas estas fake news de cosas realmente graves que producían mucho temor en la sociedad, crearon un departamento que las fake news las confirmaban personas reales. Tenían un grupo de personas que confirmaban, desestimaban y empezaban a eliminar cuando una fake news se explotaba. Hace un par de meses, cuando gana Trump, Mark Zuckerberg, que se hicieron muy amigos, decidió sacar eso. Y confían en el buen criterio de las personas, que me parece un horror, porque no hay gente, o sea, bueno, al sesgo anterior, que pensamos que todos piensan como nosotros y que todos son buenos como nosotros, pueden generar grandes conflictos en la sociedad. Así que siempre hay que preguntar, cuando alguien te cuenta un chusmerío, ¿quién te lo contó? ¿De dónde salió? ¿Estás segura de verdad? Te queda. Vamos al sesgo 11, razonamiento motivado. Nuestro deseo de que algo sea cierto nos hace distorsionar la lógica para justificarlo. Cuando decimos eso... Esto es el ejemplo que me sale mucho de las migajeras.
Tipo, no tiene trabajo bueno, pero te trata bien. Sí. Te mete los cuernos bueno, pero... O cuando querés mantener a alguien dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Bueno, pero es re buena. Y Claro. tomamos decisiones. Y siempre si te afecta y vos tratás de, como a vos te trae otro beneficio y no querés hacerte cargo del problema, lo tapás. Exacto. El sesgo del resultado. Juzgamos por decisión solo por el resultado, sin tener en cuenta el proceso. Ejemplo, si una decisión arriesgada terminó bien, creemos que fue inteligente, aunque fue suerte. Sí, primero durante el proceso jugamos. Cuando se llegó al resultado y fue bueno, bueno, sí, pero... Yo sabía que iba a ser así. Bueno. Repasamos todos los sesgos de los que hablamos. Repasemos los sesgos. Sesgo de confirmación, sesgo de disponibilidad, efecto halo, sesgo de anclaje, sesgo de confirmación negativa, efecto Dunning-Kruger, sesgo de proyección, de negatividad, aversión a la pérdida, efecto de arrastre, racionamiento motivado y sesgo del resultado. Hay que, siempre decimos lo mismo, pero hay que utilizar todas las herramientas que nos da la vida misma, ¿no? Bueno, esto, el tema de empezar a utilizar todo lo que es funciones emocionales y sesgos a la hora de comunicar, a la hora de vender sobre todo, es algo que se está trabajando mucho desde que el neuromarketing existe, básicamente, y al alcance de la mano. Así que hay que empezar a trabajar en la estrategia de cada uno. Porque además yo creo, pensando en lo que vos estás diciendo, que cuando arrancamos las redes sociales éramos re pocos, ¿no? Entonces vos hacías cualquier porquería y funcionaba. Porque era una novedad, porque la gente confiaba, porque la gente se entretenía. En este momento somos tantos en esta pecera que el que no se destaca es del montón. Y los que se destacan lamentablemente son los menos. Y no necesariamente tenés que ser McDonald's o Pepsi o Coca-Cola para destacarte. No tenés que contratar a Cristiano Ronaldo para hacer una publicidad. No, el otro día hablábamos con Lu de que nos impresiona. Hay una chica acá que hace postres, que nos encanta, que hace tortas. Nos encantaría que venga porque la verdad que para mí es una genia. Ya te vamos a invitar. Juli de Dulce. O sea, ya estás hablando. Ya le estoy hablando porque sé que me va a escuchar. La voy a etiquetar. Juli. Ella empezó muy de abajo y fue creciendo, se fue capacitando, fue utilizando todas las herramientas que le daba el marketing al alcance de la mano y se fue capacitando. Y hoy es una persona que quizás no tiene tantos seguidores, pero tiene la cantidad de comentarios, 50 comentarios en un posteo, y vos decís, no lo logra ni una marca con 100.000 seguidores. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de ser estratégicos, hablamos de... Ella utiliza muchísimo de todo lo que nosotros, quizás hasta sin saber, pero entendió que el contenido de calidad, y vuelvo a repetir algo que dije el otro día en la capacitación, de calidad no estoy hablando de que la imagen sea 10.000K y que se vea divina y que una música, estoy hablando de contenido que me hable, que realmente aporte, que me diga, que me llegue al corazón, que me dé ganas de comprar, que me dé ganas de... No sé, yo tengo un vínculo con Juli que la sigo y yo le voy a todas las cosas de cumpleaños se la voy a comprar a ella. Es que nosotros premiamos el buen marketing. Cuando alguien hace la comunicación de marketing, nosotros le compramos, creemos, somos las mayores ingenuas. Compramos marketing, no compramos el producto. Comentamos marketing también a las empresas que tienen algún error en su página o nos llega un mail que no es cliqueable o somos de... Tu mail no nos lleva a ningún lado. Te quiero comprar y no puedo. Chequea que los filtros están mal. La pauta estás mostrando un producto que está fuera de stock. Todo ese tipo de cosas. El otro día le pusiste, tu competencia lo está haciendo mejor. Contra acá me dije que no. Así que bueno, nada, tienen todas las herramientas a la mano. No necesitan hacer grandes cursos, pero sí hay que hacer. Por supuesto hay que capacitarse, o contratar agencias. Sí, también es capacitarte. Yo creo que de cuando te capacitas, solamente el 30%, 40% es nuevo conocimiento, pero el resto es un repaso de lo que vos ya sabés que necesitas organizar. Como estamos haciendo acá, nosotros organizamos el pensamiento, cosas que ya sabemos, ya tenemos incorporadas, que venimos trabajando, pero le damos un marco teórico para volver a pensar.
Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el capítulo 11. 11. Bye.